Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de lenguaje. En esta ocasión hablaremos acerca de las oraciones subordinadas, oraciones compuestas subordinadas, adverbiales. La clase pasada ya habíamos visto la primera parte que era pues de las oraciones compuestas subordinadas a sustantivas, ¿no? Y también las adjetivas. En este caso hablaremos de las adverbiales. Para ello vamos a recordar un poquito también qué es una oración compuesta, pues son aquellas que van a poseer dos o más proposiciones en su estructura y por ende también van a tener dos o más verbos conjugados. Pero ahora, ¿qué es una oración compuesta subordinada? Ya que eso es lo que habíamos tocado o lo que estamos desarrollando, ¿no? Es una construcción compuesta donde las proposiciones o estas proposiciones que vamos a encontrar, por eso decimos compuesta, van a depender una de la otra, ¿no? Dependen en sí una de la otra. Si yo separo estas dos, como que no van a tener el sentido completo o el significado que quieren transmitir. Entonces, por eso necesitan o se necesitan una del otro. No son pues como las oraciones compuestas coordinadas, que tú los separabas y ambos tenían un significado independientemente, sino estas van a depender una de la otra. Ahora pasamos a la oración compuesta subordinada adverbial. ¿Qué son estas? Son aquellas que van a desempeñar funciones sintácticas propias del adverbio. Recordemos cuando hicimos la clase del adverbio que estas señalaban diferentes matices, por ejemplo, señalaban tiempo, lugar, modo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a encontrar o va a desempeñar estas oraciones compuestas subordinadas. Ahora, vamos a encontrar incluso de esta manera que lo vamos a dividir, ¿no? Propias e impropias. En su libro no aparece de esta manera, por ende, solamente les voy a explicar así a grandes rasgos y vamos a pasar a la explicación tal cual como está en el libro. Propias, vamos a decir a las oraciones compuestas subordinadas adverbiales de tiempo, de modo y de lugar. ¿Por qué se dice que son propias? Porque estas podemos reemplazarlo por un adverbio, o sea, es fácil reconocerlo y podemos reemplazarlo por un adverbio. Y de esa manera también podemos identificarlo. Por ejemplo, dice la oración, cuando llegábamos al parque, empezó la gresca, ¿no? Cuando llegábamos al parque. Entonces, ese cuando llegábamos al parque me está indicando un tiempo. Por tanto, ese tiempo, esa proposición de esta oración compuesta, yo lo puedo sustituir por un adverbio de tiempo. Por ejemplo, puedo decir ayer, ¿no? Ayer empezó la gresca. O puedo decir simplemente en la noche empezó la gresca. ¿Por qué? Porque me señala un tiempo. Entonces, por eso vamos a decir propias, porque se puede sustituir. Ahora, de modo, también vamos a encontrar en la oración, dice, guarda los adornos como tú creas conveniente, ¿no? Ese como tú creas conveniente, que vendría a ser otra proposición, una de las proposiciones dentro de esta oración compuesta, podemos sustituirla por un término o por un adverbio de modo, por ejemplo, así, ¿no? Guarda los adornos así. Entonces, podemos sustituir por un adverbio de modo. Entonces, también podemos reconocerlo a través de las preguntas. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? De tiempo, podemos decir, ¿cuándo empezó la gresca? Cuando llegábamos al parque, ¿no? Se le puede hacer la pregunta a ellos. En cambio, en las impropias no se puede hacer eso, ¿no? En modo también podemos hacerlo, por ejemplo, aplicando la misma pregunta al adverbio de modo. Dice, guarda los adornos como tú creas. Entonces vamos a hacerle la pregunta, a ver, ¿cómo guardo los adornos como tú creas conveniente, ¿no? Entonces ahí empezamos podemos identificarlo o también podemos sustituir por este adverbio de modo. De tiempo, de modo, de lugar. Ahora dice la oración, donde dejas las herramientas están tus llaves. Donde dejas las herramientas están tus llaves. Donde dejas las herramientas vendría a ser pues una oración compuesta subordinada adverbial, ¿no? Una proposición subordinada que nos está indicando un lugar donde dejas las herramientas. Entonces podemos sustituirlo también por un adverbio, ¿no? Ahí están tus llaves, ¿no? Ahí están tus llaves. Entonces, también podemos hacerle la pregunta, ¿no? ¿Dónde están tus llaves? ¿Dónde dejas las herramientas? Ahí, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podemos ver estas oraciones
compuestas subordinadas adverbiales que van a cumplir la función del adverbio, ¿no? Van a señalar matices. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para entrar un poquito más a detalle. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que ya acabamos de explicar. Vamos a ver también diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que la oración compuesta subordinada adjetiva va a indicar circunstancia espacial, ¿no? Donde se está realizando la acción. Estos van a tener nexos, estas oraciones compuestas van a tener los nexos, por ejemplo, dónde, por dónde, en dónde o a dónde, ¿no? Y vamos a encontrar un ejemplo, nos dice, mis amigos me esperan donde quedamos siempre. Entonces le hacemos la pregunta, ¿no? Como les decía, son las propias. Se llaman propias porque podemos hacerle la pregunta y podemos sustituirlo también por un adverbio. Entonces le hacemos la pregunta al verbo, ¿dónde, no? ¿Dónde me esperan mis amigos? ¿Dónde quedamos siempre? Entonces yo puedo sustituirlo por un adverbio de lugar. Puedo decir ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde me esperan mis amigos? Ahí. Entonces, de esa manera también me puedo guiar para reconocer a estas oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Ahora, de tiempo me van a indicar circunstancias temporales, o sea, cuándo se ha realizado dicha acción o cuándo se está realizando. Van a tener los nexos más comunes, van a ser, por ejemplo, cuándo, mientras, antes que, antes de qué, después de qué. Y también vamos a hacerle la pregunta, como también pertenece, ¿no? al tipo de oración compuesta subordinada adjetiva propia, lo vamos a poder identificar también a través de una pregunta. Dice la oración, saldremos de casa antes de que salga el sol. ¿Cuándo saldremos de casa? Antes de que salga el sol. Y de esa manera podemos encontrar a la proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que vendría a ser de tiempo. Entonces también podemos sustituirlo, saldremos de casa antes de que salga el sol, saldremos de casa, ¿no? De tiempo puedo decir, por ejemplo, en la mañana ya me indica un tiempo, ¿no? Saldremos de casa en la mañana. Y de esa manera pues podemos sustituir. De modo también van a indicar el modo, cómo se ejecuta la proposición principal, ¿no? Vamos a encontrar como nexos, como, según, conforme, como si, etc. El anciano subía la escalera como si no pudiera más, ¿no? Entonces también le vamos a hacer la pregunta, ¿cómo subía la escalera el anciano? Como si no pudiera más, ¿no? Como si no pudiera más. Y también lo podemos sustituir así, por ejemplo, un adverbio de modo, así. Entonces puede ser, el anciano subía la escalera así. Entonces podemos sustituir por un adverbio o también podemos reconocerlo a través de las preguntas que también se le hace al adverbio, ¿no? Ahora, aquí ya pasamos a las impropias. ¿Por qué se llaman impropias? Porque no podemos sustituirlas o tampoco no podemos identificarlas netamente con una pregunta, sino más que nada nos van a indicar ya toda su estructura, nos está indicando un tipo de adverbio. Por ejemplo, vamos a encontrar las comparativas, ¿no? Que nos van a indicar comparación, ya sea de igualdad, de inferioridad o de superioridad respecto a la proposición principal. Por ejemplo, dice, Lorenzo come tanto plátano como tú comes jamón, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar dos verbos, come y otra vez aquí comes, ¿no? La primera proposición vendría a ser Lorenzo come tanto plátano y la segunda vendría a ser como tú comes jamón. Entonces, está haciendo una comparación entre Lorenzo y contigo, ¿no? Con la segunda persona tú comes jamón. Entonces, ahí podemos encontrar dos proposiciones que vendrían a ser oraciones, una oración compuesta subordinada adjetiva, comparativa, obviamente. Dice, compraremos tantos libros como tú quieras. Compraremos tantos libros, vendría a ser la primera proposición. Y como tú quieras, vendría a ser nuestra segunda proposición. Y aquí podemos encontrar incluso dos verbos. Por ejemplo, quieras y compraremos, ¿no? Entonces, esto de acá también vendría a ser una oración compuesta, subordinada, adjetiva comparativa, ¿no? Está comparando, ¿no? Ahora vamos a ir, por ejemplo, a las causales, a las oraciones compuestas subordinadas adjetivas causales,
que van a expresar el motivo, ¿no? Una causa. Las conjunciones que se van a utilizar van a ser, por ejemplo, el por qué, el pues, el ya que y el puesto que. Por ejemplo, vamos a decir, el teatro griego siempre gusta porque sus personajes son modelos humanos, ¿no? El teatro griego, que vendría a ser la primera proposición, se va a representar así, PP, ¿no? Primera proposición. Y la segunda proposición va a ser representada de esta manera. Proposición subordinada adverbial de complemento circunstancial de causa, ¿no? Ahí encontramos complemento circunstancial de causa. Entonces, dice, por ejemplo, el teatro griego siempre gusta porque sus personajes son modelos humanos. Entonces nos está indicando aquí la causa. ¿Por qué le gusta el teatro griego? Porque sus personajes son modelos humanos, ¿no? Entonces ahí encontramos una oración compuesta adverbial que está indicando causa. Luego la consecutiva nos va a indicar la consecuencia, una consecuencia que se va a realizar, ¿no? Y los nexos que vamos a utilizar aquí va a ser luego, por lo tanto, así que, con qué, de manera que, etcétera. Vamos a encontrar una oración que dice, acudió tanta gente al concierto que el estadio se saturó, ¿no? Se saturó, que el estadio se saturó. A consecuencia de que acudió tanta gente, el estadio se saturó. Entonces aquí nos está mostrando una consecuencia. En cambio, en la anterior nos está mostrando una causa. ¿Por qué les gusta tanto, no? Porque sus personajes son modelos. Y entonces aquí, a consecuencia de que, ¿no? No hay que confundir las causales con las consecutivas. Aunque parecen que fueran, digamos, idénticas, pero no lo son, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar también una oración compuesta subordinada adverbial consecutiva. Ahora las concesivas van a ser, por ejemplo, aquellas que van a expresar un obstáculo que va a dificultar la realización, ¿no? De la proposición, o sea, de la realización de la acción. Por ejemplo, sus nexos van a ser por más que, a pesar de que, si bien, etc. Y en la oración vamos a encontrar, aunque entrene todos los días, no podrá jugar. Aunque entrene todos los días, no podrá jugar. Entonces ahí encontramos una concesiva, ¿no? Hay un obstáculo que impide que se realice la acción. Entonces dice, aunque entrene todos los días, no podrá jugar. Entonces ahí encontramos una oración, mejor dicho, una proposición que vendría a ser, pues, ¿no? Una proposición, la segunda proposición, subordinada adverbial de complemento circunstancial concesiva. Y aquí encontramos la condicional y las finales. La condicional va a expresar una condición, como lo dice su nombre, ¿no? Y vamos a encontrar los nexos, si en el caso de que, siempre que, con tal de, o con tal de que también, como en el supuesto de que, y etcétera. Vamos a ver un ejemplo, dice, si el equipaje es grande, el viaje resulta incómodo, ¿no? Si el equipaje es grande, el viaje resulta incómodo. Muestra una condición, ¿no? O sea, si el equipaje es grande, el viaje va a resultar cómodo. O sea, me da a entender de que si el equipaje es menos, entonces va a ser el viaje placentero. Entonces hay una condición ahí entre, digamos, te da a entender de que si es una cosa, puede mejorar con otra cosa. Entonces, de esa manera vamos a identificar también las oraciones subordinadas, las oraciones compuestas subordinadas a adverbiales ya de condición, ¿no? O condicionales. Aquí, por ejemplo, en la segunda proposición que vendría a ser el viaje resulta incómodo, vendría a ser pues la proposición subordinada adverbial de complemento circunstancial de condición, ¿no? Entonces, ahí encontramos a ese tipo de oración compuesta. Y las finales que van a expresar una finalidad o un objetivo que se pretende obtener de la acción verbal de la proposición principal. O sea, vamos a encontrar un objetivo que queremos lograr
a base de la primera proposición o a base de lo que ya se ha dicho. El nexo más usado es para qué, aunque también podemos usar o se usan también, por ejemplo, el a fin de qué, con el objeto de qué, o en vista a qué, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, el niño se molestó para que no le molesten. El niño se molestó para que no le molesten, ¿no? Entonces aquí encontramos que la segunda acción, ya la segunda acción es una finalidad que ha logrado, digamos, a base de la primera proposición. En otras palabras, digamos, hace una acción para lograr algo, ¿no? Para que, digamos, pueda realizar algo más. Entonces, en este caso dice, el niño se molestó, pero ¿con qué finalidad se molestó? Con la finalidad de que no le molesten, ¿no? Y ahí encontramos una proposición subordinada adverbial con complemento circunstancial final, ¿no? Y eso vendría a ser, pues chicos, las clases del día de hoy, las oraciones compuestas subordinadas que van a ser adverbiales, ¿no? Que van a indicar ya sea modo, aspecto, tiempo, etcétera, ¿no? Finales condicionales, concesivas, consecutivas, causales, comparativas y etcétera. Recuerden que una de las proposiciones sí o sí tiene que tener tiene que indicar esta matiz, ¿no? Y la proposición principal, pues simplemente va a ser, digamos, una de las proposiciones que se va a ver modificada a consecuencia de esta segunda proposición que va a indicar la matiz adverbial. Muy bien, chicos, esa sería la clase del día de hoy. La tarea lo van a encontrar en la página 59 y 61 y recuerden argumentar 6 respuestas de la página 61. Muy bien, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.